Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. En este episodio tenemos a Gema Gómez de Slow Fashion Nest y ella nos va a contar de su experiencia trabajando en la moda sostenible, en la moda lenta. Hola Gema, bienvenida al podcast. Hola Cindy, encantada de estar aquí. Gema, cuéntale a nuestra audiencia tú qué haces y cómo llegaste a trabajar en estos temas de moda sostenible. Pues mira, yo era diseñadora, estuve trabajando 6 años en París en un instituto de tendencias y luego volví a Madrid, en España, de donde soy, y allí empecé a trabajar en dos grandes cadenas, ¿no? Primero una obviamente y luego la otra. Y bueno, pues allí fue en los viajes a Asia, porque cuando trabajaba en tendencias, pues no trabajábamos el producto, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar lo que es la cadena de valor y el producto en sí, ¿no? En tendencias tú solamente das como inspiraciones, guías y tal, ¿no? Y cuando ya empecé a trabajar el producto y en estos viajes a Asia, pues empecé a como a hilar cosas, ¿no? Eh, pues de pronto vas a una fábrica y que, pues que es en una zona donde hay un río, pues el río está lleno de espuma blanca, ¿no? Y dices, ¿y esto qué es? Y luego hablas con un compañero y te dice, si puedes evitar ir a esta empresa, evítalo, ¿no? Que he visto que había niños trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de cosas, ¿no? No fue un día a la mañana, fue pues en muchos viajes y porque claro, yo no entendía muy bien lo que pasaba, no sabía que era algo nuevo para mí, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez que hacía eso, ¿no? Luego volvía a España y empecé a investigar, ¿no? Y así pues di con Greenpeace, con la campaña Clean Clothes Campaign sobre derechos humanos en la industria textil y bueno, pues con todo eso empecé a interiorizar y a ver bueno, pues que ese sector que me gustaba, que porque yo disfruté mucho siendo diseñadora, pues estaba causando unos daños terribles a las personas y al medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues decidí que yo no quería formar parte de eso, que yo quería formar parte de algo que aportara valor, ¿no? Y en esa época yo ya me había formado en temas de formador de formadores, en temas de desarrollo personal, y dije, bueno, pues igual en vez de seguir siendo diseñadora, que es lo que estoy haciendo actualmente, pues igual lo que tengo que hacer, ¿no? Es en poner en práctica esto que estoy aprendiendo y ayudar a la gente que quiere hacer un cambio positivo, ¿no? Que se dedica a este sector, al sector de la moda, y que quiere hacer un cambio positivo en su empresa, en sus estudios, pues ayudarles a hacer el cambio más rápido. Date cuenta que estamos hablando, yo cuando decidí hacer el cambio, pues fue hace 15 años y lancé Slow Fashion Next, que se llamaba Slow Fashion Spain entonces, en el 2011, en septiembre del 2011, o sea, hace muchos años, ¿no? Y que pues, es más sostenible, ni siquiera existía, ¿no? Eh, y bueno, pues yo lo que decidí es eso, ¿no? Pues a toda la gente que quisiera hacer este cambio, pues ayudarle con formación, con asesorías, divulgando también, ¿no? Porque hacía falta divulgar mucho. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo. Gema, cuéntanos cuando tú regresaste a España, digamos de ahí al momento en que creaste la Slow Fashion Nest, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció para tú tomar la decisión de iniciar esta organización? Pues realmente pasó un poco pues lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, que yo iba acumulando información, ¿no? Y no todo un proceso. Yo lo recuerdo además como muy difícil, porque además yo me había separado, tenía que criar a mi hijo, ¿no? Y era como, Dios mío, estoy loca, ¿cómo voy a dejar un trabajo que además ganaba muy bien mi vida, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Pero realmente esa necesidad de contar, por un lado, lo que había descubierto y realmente porque, no sé, yo siempre digo que a mí me preguntan si soy ecologista, ¿no? Yo digo que más que ecologista, yo me considero biófila, ¿no? Que quiere decir amor a la vida, la biofilia. Es un concepto que acuñó Eric Fromm, ¿no? Y que quiere decir amor a la vida. Y era como, a ver, toda esa vida, ¿no? La vida de los ríos la están destrozando, ¿no? La vida de una niña o un niño que está trabajando desde pequeñito y que no se va a formar, que no va a tener oportunidades de desarrollarse más allá de un trabajo repetitivo, ¿no?
Digo, le están y luego encima, pues casi sin cobrar, etcétera, ¿no? Entonces era como que todo eso atentaba tanto a mis valores que en ese proceso yo sabía que no quería formar parte de eso, ¿no? Entonces, pues fue muy duro, por lo que digo, ¿no? Porque yo estaba, pues tenía propios desafíos personales, pero la verdad es que jamás me he arrepentido. O sea, fue una cosa como de sabía que lo tenía que hacer, sabía que lo quería hacer y lo hice, ¿no? Y es verdad, pues que igual mi vida hubiera sido pues económicamente mucho mejor, ¿no? Que la que he tenido después, porque es verdad que hemos estado picando piedra durante estos 10 años en el sentido de que había muy poquita gente concienciada que quisiera hacer las cosas de esta manera, etcétera, ¿no? Pero no lo cambiaría porque al final yo sé que haber estado trabajando, ¿no? En otro sentido para algo que para mí es erróneo, me hubiera traído otro tipo de consecuencias, ¿no? En el sentido de, yo qué sé, pues igual haber enfermado, ¿no? De tristeza mismamente, ¿no? De estar haciendo parte de algo que no tiene sentido para mí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy desafiante, ha sido, pues, a veces un esfuerzo titánico, pero bueno, muy feliz y muy feliz de ver que ahora pues cada vez hay más iniciativas, cada vez hay más gente hablando de todo esto, ¿no? Pues sobre todo eso. Gema, cuéntanos cuáles son esos primeros proyectos que Slow Fashioness hizo, o sea, cuáles fueron los primeros colaboradores, esas primeras iniciativas. Pues mira, yo me acuerdo que justo antes de lanzar Slow Fashion Next estuve en contacto con una organización que se llama Textile Exchange, que está en Estados Unidos y Ujú. que tenían, bueno, pues aquí su organización en Europa y estuve hablando con ellos pues para trabajar igual con ellos. Ellos fueron, y en aquella época se llamaban además Organic Change, no se llamaban todavía Textile Exchange. ¿Quién más? Me acuerdo que en un fin de semana me hice 2.500 kilómetros, 2.300 vamos, para ir a Galicia, porque allí estaba otra persona que era la única en España que tenía un blog sobre tejidos sostenibles, ¿no? Que ahora ya la verdad es que no hace mucho que no se oye hablar de ella, María Almazán, y bueno, pues en la que yo necesitaba, pues eso, buscar, ¿no? Empezar a hacer esa red, ¿no? Esos contactos con gente que estuviera viendo cosas similares a las que yo veía, ¿no? Entonces, el primer curso, que nunca se hizo, lo hicimos con María Almazán y bueno, con una tercera persona y pues eso, imagínate, hace ya pues 10 años y nada, nunca lo llevamos a cabo porque no conseguimos suficientes alumnos para lanzarlo. Y bueno, pues estas son las personas así que yo me acuerdo que fueron de las primeras. Efectivamente, luego ya a raíz de ahí ha sido, porque nosotros hemos hecho, ya, o sea, Slow Fashion Next nació en septiembre de 2011, ¿no? Pues en abril, sí, marzo, abril, no me acuerdo ahora mismo exactamente la fecha, pero siempre lo hacíamos por ahí, empezamos a hacer la jornada del Museo del Traje de moda sostenible, ¿vale? Que la hicimos además durante 8 años. Entonces, claro, ya a raíz de ahí, bueno, además fue divertidísima la primera jornada, porque yo no tenía ni idea de organizar eventos, ¿no? Entonces yo solamente hice una llamada por redes y dije, vamos a reunirnos aquí en el Museo del Traje, que siempre me cedieron el espacio, pues además súper bien, súper amables, súper profesionales. Bueno, la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento. Y nada, pues yo no tenía ni idea de organizar un evento, entonces solamente me acuerdo que lo convoqué en redes y vinieron más de 170 personas, ¿no? Fue como una, una cosa muy loca de la cantidad de gente que vino, ¿no? Y a raíz de ahí ya, claro, pues ya empezamos a formar una buena red. Y es verdad que nosotros siempre nacimos también con la cosa de que esto solamente lo podíamos hacer entre todos, ¿no? Con la idea de crear esa comunidad. Porque quizás, o sea, para mí uno de los mayores retos de este siglo XXI es aprender a trabajar juntos, ¿no? Porque la sostenibilidad es compleja porque tiene muchos factores, ¿no? Pero el aprender a trabajar juntos todavía me parece más complejo, ¿no? Porque están ahí como cosas que pues muchas veces
no sé cómo decirlo, ¿no? De la infancia, que no se han trabajado. Ya cuando lees un poquito ya de psicología, de sociología, de otro tipo de herramientas de desarrollo personal, pues te das cuenta, ¿no? Pero la gente que no ha hecho nunca un poquito de esta gestión, pues llega a los grupos intentando pues, imponer su ego, intentando beneficiarse solo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, el gran desafío yo creo que es aprender a trabajar juntos. Sí, Gema, realmente aprender a trabajar colaboración es un aspecto importante para crear desarrollo sistémico y avanzar en la sostenibilidad. Cuéntanos, digamos, informada a través de estos textos de sociología y psicología, ¿cuáles consideras que son las barreras que son las que están limitando el trabajo colaborativo? Pues, a ver, por lo que yo me he dado cuenta, ¿vale? Y sin dar nombres, yo lo que me he dado cuenta es que esto era como algo como muy atractivo y que muchas veces, porque nadie lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces era como una cosa de, wow, yo quiero ser la primera porque quiero tener reconocimiento. Y además digo primera porque es verdad que ha sido un sector donde ha habido muchas más mujeres que hombres, ¿no? Entonces era como que, bueno, pues es que si quieres eso es que no te has enterado de nada, porque esto no va de reconocimiento personal, esto va de crear algo juntos, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que eso es un poco, ¿no? Que a veces lo que te decía, pues cosas de cuando somos pequeños que pues igual nos ha faltado, no sé, reconocimiento justamente, ¿no? O sea, igual tú llegas a la edad adulta, no eres consciente de esa necesidad, porque es una necesidad inconsciente, entonces en cualquier tipo de grupo lo planteas, ¿no? Entonces vas a querer como tener tu espacio en ese sentido, cuando no es así. Y está bien tener, o sea, está bien tener reconocimiento, o sea, lo que una persona hace, por supuesto hay que reconocerlo, pero a veces cuando esa necesidad es excesiva, limita igual el reconocimiento de los demás y limita esa posibilidad de colaboración, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, esta es una de las claves. Luego, sí, sí, sobre todo yo diría que esta es una reconocimiento, poder, ¿no? Son como, además lo que te digo, muchas veces necesidades inconscientes que yo creo que limitan bastante la colaboración. Sí que es verdad que afortunadamente hoy en día pues ya hay otras maneras, ¿no? de organizaciones, de aprender a colaborar juntos, pues como la sociocracia, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Este tipo de cosas. Y que yo creo que eso va a ayudar porque son como herramientas, ¿no? Entonces ya ahí la herramienta está diseñada de tal manera que te obliga a dejar de lado muchas cosas personales, ¿no? Para ese bien común. Luego también esto lo he visto muchas veces pues como coordinadora de Fashion Revolution, que he sido coordinadora de Fashion Revolution 6 años en España, ¿no? Entonces era como, aquí, fíjate, no, aquí era otra cosa, porque aquí lo que yo me daba cuenta es que la gente tenía como muchas ganas de, ¿no? En teoría, pero de el dicho al hecho, el compromiso ya era otra cosa, ¿sabes? Entonces, esa fue también pues todo otro desafío, porque además date cuenta, Slow Fashion Next es un proyecto emprendedor junto con una campaña global que tenías que sacar adelante. Pues ya te digo que ha sido aburrirme, te puedo asegurar que no me ha aburrido. Pero bueno, la verdad es que luego, pues eso, miras para atrás y miras todo lo que está hecho y dices, va, bien, o sea, hay grandes cosas hechas ya, ¿no? Entonces, bueno, pues contenta. Gemma, cuéntanos, quería hablar precisamente de cómo te uniste a la campaña de Slow Fashion Nest y realmente desde tu posición de coordinadora, ¿cuáles han sido esos proyectos que más te han marcado? Ay, ¿cuál? A ver, pues En Fashion los... Revolution en Barcelona, en España. Pues mira, empezamos porque, bueno, había una asociación que no quería, como si dijéramos, liderar, ¿no? Porque yo no quería, esto lo tengo que decir y tengo que ser sincera, yo no quería coordinar la campaña porque era consciente de todo el trabajo que llevaba y yo ya tenía mucho con Slow Fashion Next, ¿no? Pero la asociación, ¿no?
que era como un poco la que estaba empezando a llevarlo a cabo, no quería coordinar esta campaña a nivel nacional, ¿vale? Eso lo quería hacer para su zona, para su región. Entonces, claro, yo que era una de las iniciativas que ya llevaba tiempo, pues nosotros empezamos en el 2011 y esto era el 2013, pues sentía que era como un poco moralmente necesario hacerlo, ¿no? Y de hecho, cuando ya he sentido que había equipo para poderlo dejar, pues lo he dejado, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco así, ¿no? Siento que hay que hacerlo y ya está, y me lanzo y lo hago, ¿no? Como he hecho la mayor parte de todo lo que tiene que ver con esto. Y así como grandes proyectos, bueno, pues ha sido muy ilusionante, por ejemplo, todos los viajes a Latinoamérica, ¿vale? He viajado pues, en Colombia varias veces, en Chile, en Brasil, en Costa Rica también varias veces, México varias veces, en Perú varias veces, o sea, todos estos países, ¿no? He tenido la grandísima oportunidad de conocer gente fantástica, gente que ya está haciendo cosas, ¿no? En muchos de estos lugares y para mí eso personalmente me ha enriquecido un montón. Además es curioso, ¿no? Como una parte de mi vida profesional era todo hacia Asia y en esta otra parte de mi vida profesional era todo hacia Latinoamérica, ¿no? Era para mí también vivirlo como muy curioso. Grandes proyectos también la jornada, ¿no? Que cada año fuéramos capaces de reunir pues, 200 personas, ¿no? Año tras año para reunirnos, para conocernos. Todavía hoy guardamos y seguiremos guardando de por vida muchas relaciones de las que hemos forjado en estas jornadas, ¿no? Grandes proyectos, bueno, hicimos una app también. No sé, o sea, sobre todo yo creo, fíjate, pero sobre todo son los proyectos, hemos formado, damos formación a grandes empresas. En Colombia estuvimos trabajando con una empresa, con línea directa. Aquí hemos trabajado con Giusepo, hemos trabajado con el Corte Inglés, en muchas universidades, el Instituto Empresa, la Francisco Vitoria. O sea, todo eso es como una cosa de wow, o sea, me están permitiendo llegar a sitios y transmitir todo esto que tiene tantísimo valor, ¿no? Pero luego al final, con lo que más, o sea, el proyecto más bonito es que es un proyecto diario y es el proyecto cada vez que te escribe una alumna de vuelta diciendo, ojo, me has ayudado un montón y esto me ha sido súper útil, ¿vale? Para mí ese es el mayor proyecto, ¿no? Lo que vas, la semillita, yo creo que vas dejando en la gente, ¿no? Y eso es súper bonito porque es que además te das cuenta de que hay semillitas que llevan creciendo desde hace 10 años, ¿no? Entonces, eso es muy potente, ¿no? Es y muy estimulante también al mismo tiempo. En esas travesías, cuéntanos a qué marcas en Latinoamérica te dan como ese aliento esperanzador de que la moda puede tener una contribución positiva al planeta y a la gente. O sea, ¿qué marcas realmente resaltaron y te dices, esto es una propuesta excelente de moda sostenible? Wow, a mí te confieso que me da un poco de apuro hacer esto, ¿vale? Me pasa igual con las marcas en España, quitando algunas con las que trabajamos muy de cerca desde hace muchos años, porque me parece que igual resaltando unas, pues no estás haciendo toda la justicia que deberías a otras, ¿no? Entonces también es verdad que yo, por ejemplo, mira, una de las cosas, y esto no es una marca así en concreto, pero fíjate, lo que yo te resaltaría, Cindy, que más me apasionó de estos viajes ha sido descubrir la artesanía, tanto de Ujú. manera directa, pues yendo muchas veces pues eso, a lugares donde estaban trabajando las artesanas, ¿vale? Tanto de manera así directa con ellas, que me pareció pues algo apasionante, ¿no? Porque es muy curioso, porque además, o sea, se creen que tú vienes a aportarle algo, ¿no? Y al final quienes realmente te aportan son ellas, porque tienen un tipo de vida mucho más conectada muchas veces con la naturaleza, con la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso, la verdad es que eso fue apasionante. Y luego, el, o sea, allí también es que me estoy acordando, por ejemplo, de un caso, ¿no? De una artesana que luego, pues, no sé si fue por la formación que recibió con nosotros o por su propia evolución, ¿no? Pero luego decidió seguir estudiando y aquello me pareció también muy, muy bonito, ¿no? Pues eso me encantó
Y luego también me encantó descubrir cómo las prendas en Latinoamérica hechas por artesanos tenían siempre un significado, que no hay nada que se deje al azar, ¿no? No como ahora que cualquier cosa vale, que no sé, no, aquello, ¿no? Pues que yo qué sé, este color lo usamos porque significa esto, este tipo de tejido significa esto quiere decir que te vaya bien en la vida, yo qué sé, ¿no? Mil significados y mil cosas. Y aquello me pareció de un valor impresionante, sí, mucho más valor que cualquier cadena de fast fashion, te lo puedo asegurar. Gracias por compartir eso tan bonito. Bueno, háblanos tú cómo ves el panorama de la moda sostenible de una manera local y de manera global. O sea, ¿cuáles son esos cambios que consideras que están teniendo mayor impacto? Ah, ya. Bueno, pues mira, por un lado, tengo la sensación de que la moda se está convirtiendo casi como un juego geopolítico, ¿vale? Es decir, H&M, ¿no? Hace una declaración sobre los uigures en China y de pronto China le veta a nivel China, que eso es un mercado enorme, ¿no? Entonces es como, wow, o sea, o en España estamos ahora pendiente de si se va a poner una tasa o no a Google y todas estas grandes digitales, ¿no? Porque es impresionante el negocio que hacen en nuestros países y apenas pagan impuestos. Y perdóname, sin impuestos no hay educación, no hay sanidad, etcétera. Entonces yo creo que esta es una información que la población debería de tener, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, el calzado en España vende mucho en Estados Unidos. Entonces, claro, dicen al gobierno que no ponga esa tasa porque si no ellos no van a poder exportar, ¿no? Entonces, Mm. es como súper curioso estos juegos geopolíticos, ¿no? A mí me parece que además, o sea, qué cantidad de poder, ¿no? Tiene este sector para la cantidad, o sea, y con la cantidad también, como diría yo, de impactos negativos que genera, ¿no? En las personas. Yo creo que desde mi humilde perspectiva, la moda, el proceso que vamos a vivir, por un lado, siempre me ha impresionado muchísimo en estos 10 años que a pesar de lo complejo que es emprender en este sector, ¿vale? Porque vamos a decirlo así, es súper complejo, no es como poner, yo qué sé, una panadería, ¿no? Que quieras que no, pues vas a poder hacerlo, ¿no? O sea, es llevar unos números, hay un tipo de clientes concretos, ¿no? Esto es como la moda tiene, bueno, emprender tiene lo suyo, es como un trabajo de artesanía también, te diría, ¿no? Y fíjate que una cosa que me ha impresionado y además me ilusiona al mismo tiempo, es eso, es la cantidad de gente que desea, ¿no? Que es como casi una necesidad, la necesidad de crear, de hacer algo por ti misma, ¿no? Y aquello, eso me parece espectacular, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el futuro de la moda. Tengo claro que no vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Tengo claro que la tecnología está ahí. No soy súper fan, pero tampoco la demonizo. La tecnología está ahí, igual que estamos haciendo ahora. Estamos grabando esto, ¿no? Tú en tu país, yo en el mío. Igual que estamos haciendo esto, la tecnología va a seguir funcionando, porque, no sé, conservamos los alimentos en el frigorífico, utilizamos el gas para cocinar o las placas o lo que sea, ¿no? Entonces, no vamos a ir hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante. Pero yo creo que ese hacia adelante va a ser un hacia adelante mm, diferente, más pausado, que no es lo que estamos viviendo ahora. Ahora mismo tenemos un exceso de estímulos y de rapidez enormes. Creo que va a ser más pausado, creo que va a ser descentralizado, más autónomo. Creo que toda la parte de impresión 3D, ¿no? Va a tener mucho que ver, ¿no? En estas nuevas maneras de hacer las cosas. Y sí, porque además también la moda al final no deja de ser una necesidad de expresión. Cuando tú empiezas a tener muy claro quién eres tú, y yo creo que todas estas herramientas que hablamos antes de temas de desarrollo personal, que a veces están jugando más, ¿cuántas influencers hay ahora mismo, ¿no? Diciendo a las mujeres de no necesitas maquillarte para ser estupenda, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? Hay un movimiento o el body positive
todo este movimiento, todo ese tipo de cosas. O sea, hay un movimiento de conciencia, ¿no?, muy interesante que cada vez nos lleva más hacia adentro. Y ese movimiento, cuando tú empiezas a estar un poquito más adentro, lo siguiente de adentro es lo que está a tu alrededor, ¿vale? Y cuando tú te empiezas a cuidar, lo que necesitas es cuidar lo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces yo creo que ese movimiento es un movimiento, lo que te digo, cuando ya empecemos a tener, porque ya cada vez hay más información pues, sobre los grandes impactos de esta industria tan globalizada y tan dañina, ¿no?, para el medio ambiente y para las personas, yo creo que va por ahí, ¿no?, de menor cantidad, productos que aporten valor, mucho más descentralizado, mucho más local, ¿no? Muchos negocios que aporten valor de manera local. Yo si me puedo comprar el super no sé qué de la super cadena de fast fashion, pero es que igual me lo he comprado y me veo puesto y digo, pues es que me queda fatal. Pues igual lo que necesito es ir a una pequeña asesora que tiene su taller o su trabajo cerquita de mi casa, que de pronto me hace algo que me veo con una reina, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos pequeños negocios de estos que si todavía al principio les cuesta un poco, para mí creo que es la solución. Hay una gran parte. Y luego que es que al final la moda tiene que ser creatividad. ¿Cómo puede ser creatividad cuando hay cuatro grandes cadenas que dominan todo, ¿no? Utilizando el 70% de los tejidos que utilizamos hoy, a día de hoy, es fibra sintética, ¿vale? Fibras sintéticas, un 25% algodón a nivel global. ¿Cómo puede haber innovación con todo eso? ¿Sabes? Entonces, no sé, yo creo que hay como toda la cantidad de materias nuevas que ha traído la moda sostenible, de naranja, de piña, de manzana, de cactus, ¿no? Cómo empezamos a ser conscientes pues, de materias como el cáñamo, que son grandes sumideros de CO2. Yo creo que todo eso, los que estamos ahora en esta transformación, ¿no?, hacia un cambio positivo, pues vamos, sí, vamos a ver somos los catalizadores, ¿no?, de esa información y de esos grandes cambios. Cuéntanos, Gema, por ejemplo, ¿cuáles son esas acciones que el consumidor, tú ya mencionaste varias, que el Ujú. consumidor debe tomar para empezar a mover ese tren del cambio? O sea, ¿cuáles son? Porque muchas personas preguntan, dame consejos de cómo ser un consumidor más responsable y tener una Mm. contribución. Pues mira, yo te diría que lo primero, y no, igual hay gente que me va a decir que qué drástica, pero te diría que lo primero es dejar de comprar revistas. Así te lo digo. Dejar de comprar revistas, dejar de seguir a influencers que no te estén diciendo que eres perfecta tal y como eres, ¿vale? Empezar a seguir a gente que tenga un acercamiento, ¿no?, al cuerpo humano, a la naturaleza humana y del planeta como mucho más, sí, humano, vamos a decirlo así. Les diría también que miraran sus armarios, porque sus armarios ya están llenos, ¿vale? Les empezaría como a invitar a disfrutar más de sí mismos y de sí mismas. Porque es súper curioso. El otro día veía un webinar, bueno, un directo de una modelo española que contaba su trayectoria, Beatriz, pero ahora mismo no me acuerdo del apellido. Bueno, pues contaba su trayectoria como modelo en grandes firmas en Milán, en París, ¿no? Y lo mal que le habían hecho sentirse siendo una chica espectacular, obviamente, porque es modelo, ¿vale? Entonces, siempre diciéndole que estaba gorda, cuando es, bueno, lo que te digo, una tía preciosa, ¿vale? Y me impactó muchísimo porque yo siempre lo he sentido eso, ya te he dicho que yo he hecho muchas cosas de temas de desarrollo personal, pero el que lo dijera una persona que ha tenido esta experiencia me pareció súper importante y súper relevante, ¿vale? De hecho, vamos a hacer alguna colaboración seguramente en un futuro, ¿no? Porque es de pronto lanzar un mensaje a nuestras niñas, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras sobrinas, ¿no? De que son perfectas, de que no tienen que ser otra cosa que son, ¿no? Y eso para mí eso es un mensaje que cuando tú empiezas a interiorizar y empiezas a sentirte bien contigo misma, el resto de cosas es que baja la ansiedad, ¿no?, y la necesidad de compra. Imagínate, si todas las
mujeres nos sintiéramos bien, satisfechas nosotras mismas, la cantidad de ventas que caerían de cosmética, de productos adelgazantes, de cirugías, de tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que para mí, ¿no? Empezar a cortar y elegir muy bien la información, ¿no? que estás captando del exterior me parece fundamental. Luego empezar a mirar tu armario, lo que te digo, porque está lleno de cosas. Entonces lo que no te has puesto en un año tiene que ir fuera ya. Y de lo que te queda tiene que estar siempre limpio, bien preparado y hecho conjuntos, ¿vale? Porque siempre vamos con las prisas y nos resulta mucho más fácil por el precio tan barato que tiene, ¿no? Ir a comprar, ¿no? Hoy, no, para esto necesito una camisa y en vez de haber hecho mis conjuntos, mis pensamientos, ¿no? Había, por ejemplo, una estilista muy graciosa que decía que tenía en la puerta interior del armario, había puesto un montón de fotos de los conjuntos hechos, así no tenía que pensar en lo que se tenía que poner directamente y tenía ese trabajo hecho, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a pensar en estos conjuntos, ya solamente te compras lo que realmente necesitas, no te compras cualquier cosa, ¿no? Y ahí, desde ahí, ¿no? Desde esta parte, yo les animaría mucho a trabajar mucho más la personalidad propia que las tendencias, ¿no? Es decir, que cuando te compres algo que sea, pues, como estamos diciendo antes de los tejidos, ¿no? De las artesanas, colombianos y tal, porque tenga un significado para ti. De pronto igual, pues estás haciendo un viaje, de pronto hay algo que te sorprende o vas a un museo, a mí me pasa, ¿no? Los regalos, por ejemplo, a mi madre muchas veces los hago en museos porque son cosas muy especiales y muy diferentes, ¿no? Entonces, pues de pronto un viaje, algo así que de pronto dices, wow, esto qué especial, qué bonito, ¿no? Esto lo quiero añadir a esa imagen que estoy cuidando, pero desde el cuidado, no desde la ansiedad de tengo que ser otra que no soy. No, todos somos suficientes, ¿vale? Entonces yo creo que hacer las cosas desde ahí baja tanto la ansiedad que ya estaríamos haciendo un gran bien al planeta, ¿no? Porque necesitaríamos muchísimo menos, ¿no? Ya desde ahí. Y luego, a partir de ahí, pues empezar a pensar en opciones, pues desde el intercambio, ¿no? Con esa ropa que ya no te estás poniendo, desde el intercambio, desde la donación, o sea, primero para quitarte de todas esas cosas. Y si tiene que entrar algo, pues compra de segunda mano. Si no tienes compra de segunda mano, pues empezar a potenciar todos esos diseñadores y diseñadoras, ¿no? Que ya están haciendo las cosas bien, ¿no? Pues que tú vas conociendo, porque es gente, enamorarte un poco de ellos, buscarles, porque es verdad que no tienen los millones que tienen todas estas empresas pues para hacer grandes campañas de marketing, pero hoy en día está todo el mundo en Instagram, entonces es muy fácil empezar a ir, poner el hashtag moda sostenible y empezar a descubrir, formarte también, porque es verdad que a veces hay mucha gente que habla de moda sostenible y no es moda sostenible porque meten muchas gafadas, ¿no? Entonces, formarte un poquito también, empezar a entender y bueno, pues poquito, a disfrutar mucho del proceso, sobre todo. Muchas gracias, Gema. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas, en las cuales yo te hago una pregunta y pues se supone que es la respuesta rápida. Bueno, Vale, fenomenal. L- listo. ¿Fibra o textil preferido? Fibro textil preferido, lino y cáñamo. ¿Marca sostenible que usas? Pues mira, depende para qué. De zapatos uso mucho Nae Vegan Shoes, ¿vale? Y luego de ropa compro también mucho en Elisa Muresan, por ejemplo. De todas formas, mi problema es que soy muy grande y muchas de las marcas son pequeñitas y no tienen mi talla. Pero bueno, en moda impacto positivo, ahí hay unas cuantas que tienen pues eso, tallas más para todo el mundo. Es que mido un Eh, 80. yo soy 1,78. No, o sea, sí, ¡Wow! somos No, real. wow, pues entonces también, bueno, depende también si te ves muy delgadita, seguro que encuentras más fácilmente, pero yo soy grande en todos los sentidos, entonces me cuesta un poco más. Ujú, sí, Gema, pero sí, yo te entiendo perfectamente en términos de buscar las tallas que te ajuste o no te queden los pantalones cortos. Tal cual, y los jerseys, y los jerseys. Total. Bueno, ¿cuál es tu color favorito? Pues es que tengo muchos. La verdad es que en colores, aunque aparentemente he visto mucho de negro,
es una estrategia de comunicación, ¿no? Que dije, bueno, yo no quiero que la gente se fije en lo que he visto, sino en lo que digo, ¿no? Entonces, visto mucho de negro y de colores así azul marino, muy neutros y tal, ¿no? Pero luego a nivel de colores me encanta el color, me encantan todos. O sea, soy una persona, de hecho, además, voy mucho a cursos de botánica, de flores y plantas y disfruto muchísimo todos los colores, naranjas, amarillos, violetas, verdes, me encantan. Cuéntanos tu diseñador favorito. Wow, mi diseñador favorito, bueno, Iris Van Herpen, sin lugar a dudas. Es que me flipa. O Espectacular, sea, ¿no? es que cada vez que veo algo suyo es que me hace vibrar. Mm. Ujú. Cuéntanos quién es un referente de estilo para ti, un individuo que tenga un estilo que te guste y que quieras, tomas elementos de eso. Ay, jo, te confieso, a ver, me encanta la gente que tiene como algo personal. Me gusta, es que ahora mismo me acuerdo de la mujer esta que era tan mayor, que llevaba las gafas y el pelito corto blanco y que tenía una personalidad fantástica. Iris, que ella, Exacto, que está como entre los 70 y 80 años y tiene las exacto. gafaditas, ujú, Iris. Sí, muy grandes. Es Ujú. que no me acuerdo del nombre, perdóname. Tengo demasiada información en la cabeza de otras cosas. Pero vamos, sí, me encanta la gente que trabaja su propia personalidad. Eso creo que no hay nada más potente a nivel de estilo que eso, ¿no? Y ella lo hace de una manera fantástica. Y además muy libre. Me gusta también la gente que se siente libre en eso. Exacto. Cuéntanos qué es lo que más te gusta de trabajar en la moda. Wow, pues me encanta la creatividad. O sea, me flipa la creatividad. Y luego también, yo soy una loca de las herramientas, ¿no? Para ayudar a la gente. Y por ejemplo, para mí, o sea, el saber que con esas herramientas que creamos, pues como con el curso de Emprende en 7 pasos, somos capaces de ayudar y de impulsar, porque lo que decía antes, emprender es muy difícil, ¿no? Pues impulsar a alumnos, hacerles crecer, para mí eso es muy potente. Sí, tengo una amiga, ¿no?, que me decía que yo era feliz viendo crecer a las personas, ¿no? Pues eso. Al final la moda no deja de ser una excusa, y si hubiera trabajado en otra cosa, pues lo haría en otro sitio, ¿no? De ver evolucionar a las personas. Mm. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en la moda? Pues mira, que a veces la veo un poco anticuada a nivel de concepto. Justamente cuando veo ese lado tan juicio o mirar por encima del hombro, me parece como tan absurdo y tan obsoleto, ¿no? Alguna vez incluso me ha pasado en algún evento en Madrid de moda, ¿no? De ver a gente de eso que te está mirando por encima, pues no estás llevando el último Jimmy Choo, Prada o lo que sea, ¿no? Y me parece como tan obsoleto que eso es quizás un poco de lo que más me aburre y me parece innecesario y que no tiene sentido ya. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para cuidar o seleccionar mejor tu ropa? O sea, para seleccionarla cuando la vas a comprar o cuidarla cuando la tienes. Pues o sea, el mejor consejo fue darme cuenta, una vez lo leí en algún sitio, que un armario cumplía, normalmente un armario de mujer cumplía la ley del Pareto, ¿no? De Pareto, que decía que del 20% lo usábamos el 80%, ¿no?, de las veces, y del 80% restante solamente el 20%. Y ahí decidí bueno, pues que había que hacer las cosas de otra manera y que no podía estar hacía mucho tiempo, además, cuando yo era diseñadora, yo no era consciente pues, de todo lo que fui en ese proceso, ¿no? Y nos íbamos de compras por todo el mundo. O sea, Nueva York, París, Londres, Tokio. Entonces, yo he llegado a comprar incluso cosas que nunca me he puesto. Imagínate qué locura. Luego, cuando empecé a entender lo que significaba, eso es una auténtica locura, ¿no? Pues por ahí sí. Gracias, Gemma. Ahora cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales, tu página web, para que te visiten. Pues mira, muy fácil. En todos los sitios, Slow Fashion Next, Slow de lento, de Fashion Moda y Next de próximo, que cambiamos de Slow Fashion Spain
a Next, porque como nos llevaron muchas veces por Latinoamérica, decíamos, pues es que estamos todo el día por aquí, pues vamos a Spain, no tiene tanto sentido. Y el Next se lo puse porque a veces el concepto de slow fashion me resultaba como un poco romántico, ¿no? Entonces, sí que creo que hay una parte de romanticismo, ¿vale? Y de buscar el sentido y el valor de los tejidos, de las cosas, pero también creo que hay una parte de evolución y ese es el que, bueno, pues el que vamos buscando también. Así es que Slow Fashion Next. Muchas gracias, Gema. Ha sido un placer entrevistarte para al podcast Moda Circular y he aprendido mucho de esta conversación. Pues me alegro mucho, Cindy. Enhorabuena a ti por lanzar esta súper iniciativa y nada, seguro que se convierte en un referente. Se necesitan este tipo de proyectos. Gracias, Gema. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y te invito a que te suscribas al podcast y que nos sigas en las redes sociales. En Instagram y TikTok nos encuentras como @circular.fashion y en Facebook y Twitter nos encuentras como @circularfashion sin el punto y sin la A de circular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.